Hola, ¿qué tal todos y todas? Término medio, cuarto episodio de la Comuna Progre. En esta ocasión quiero referirme a un video del canal de YouTube Adictos a la Filosofía, titulado Aristóteles destruye en 5 minutos al comunismo, entre paréntesis, de Platón, del cual me enteré de su existencia porque Lamcito, un tuitero hegeliano al que sigo en esa red social, lo compartió a través de su cuenta, como se logra ver en la imagen. En fin, ¿por qué pienso hablar de esta cuestión? En concreto, esto nos permite volver al asunto de los conceptos, algo a lo cual aludí en el episodio número 2 de la Comuna Progre. Si se recuerda, en aquel episodio me refería a la cuestión sobre la relación entre los conceptos, entendidos como entidades abstractas, y las entidades lingüísticas, palabras y términos, pues. Lo que sugería allí era básicamente que dado que no poseemos un acceso directo a los conceptos, pues como ya resalté son entidades abstractas y por ende no localizables espaciotemporalmente, requerimos entonces de esas entidades lingüísticas para poder nombrar, expresar y en general hacer manifiestos esos conceptos, es decir, comunicables. Bien, en filosofía una de las cuestiones elementales, básicas diría incluso, es el cuidado de los conceptos, y en vista de ello se comprenderá que me interesa la cuestión relativa a la capacidad del término comunismo para expresar el modelo de organización política y social de Platón, es decir, para expresar la abstracción platónica que encierra tal organización ideal. Antes que nada, cabe resaltar que efectivamente en la traducción de la editorial Gredos, que es considerada por muchos como una de las mejores en el ámbito hispánico, se emplea el término comunismo para referirse al modelo platónico en el libro de la Política de Aristóteles, y no se trata de un uso limitado solo a esta traducción. Por ejemplo, una traducción al inglés de la editorial de Oxford, que se muestra en la imagen, una muy antigua por cierto, también utiliza el concepto communism. Ahora bien, este término, me refiero a la palabra comunismo, se acuñó allá por el siglo XIX. No obstante, dado que deriva del latín communis, traducido como compartido, lo común, algunos consideran posible que se emplee dicho término para referirse a sociedades ideales antiguas, como la de Platón, en la cual la clase gobernante de los guardianes debía servir a los intereses de toda la comunidad. Por ejemplo, Platón sostenía en su República, y como también se argumenta en el canal Adictos a la Filosofía, que la propiedad privada corrompería a la sociedad, fomentaría el egoísmo y que por ende era necesario compartir pues la propiedad, es decir, que fuese común y no solo los bienes materiales, sino también por ejemplo los cónyuges e hijos. Es importante agregar además que no todas las traducciones emplean esta terminología. Pongo dos ejemplos: la traducción hecha por la Hackett Publishing Company y una más reciente de Oxford. En la primera se utilizan términos como common, referido a lo común. Algo similar ocurre, si no estoy mal, con la traducción de Alianza Editorial en el ámbito hispánico. Y la de Oxford emplea un término más particular, oneness. Como se observa, tampoco es que exista un uso extendido del término comunismo para referirse al concepto platónico de organización política y social. No obstante, cabe resaltar que en los comentarios de la traducción de Oxford, es decir, la segunda que estoy mencionando, se emplea el término comunismo en dos ocasiones, aunque en una lo pone entre comillas simples y en otra hace la salvedad de que es el comunismo de Platón. Mi punto es que no existe un uso extendido de una palabra específica para encapsular y expresar esa abstracción platónica. Pero respecto al video de Adictos a la Filosofía, considero que no habría mayor problema si no hubiesen utilizado el thumbnail que se ve en la imagen, aunque no es el único elemento discutible de su video. Por ejemplo, está la alusión a la propiedad privada. La cuestión es que tal y como está configurado el video, podría dar la impresión de que los argumentos que esgrime Aristóteles contra la república ideal platónica podrían aplicarse a un concepto atemporal de comunismo, como si estuviéramos hablando de una entidad que posee propiedades inherentes que le constituyen como tal independientemente de los cambios históricos, y que las diferencias serían tipo propiedades accidentales, con lo cual el comunismo platónico sería una visión
o versión temprana e inmadura del planteamiento que siglos después expresarían Karl Marx y Friedrich Engels en diversos textos. Esto no lo digo tanto por adictos a la filosofía, porque yo supongo que al utilizar ese thumbnail quería hacer más viral su video, y además él hace la salvedad en el video de que se refiere al comunismo de Platón. Y asumo que utilizó esa palabra influenciado por la traducción de Gredos. Mi punto es que en el proceso este video puede generar conjeturas o posturas equivocadas acerca de la tesis platónica y de lo que se entiende a partir del siglo XIX por comunismo. Pero en fin, si nos remitimos a la cuestión de la propiedad privada, creo yo que esta tensión se observará con mayor claridad, y para ello veamos un fragmento del video de Adictos a la Filosofía, aunque recomiendo también que vean el video ustedes porque no es muy largo, son solo 5 minutos. Por otro lado, y esto es muy curioso de Aristóteles, en una ciudad en la que se elimine la propiedad privada y la capacidad de una persona de tener en privado ciertos bienes, pues se eliminan también las bases de poder ejercer una virtud como la generosidad. Si todos los bienes son de todos, yo no puedo ser generoso con lo que es mío, porque no hay nada que sea mío. El hacer favores y ayudar a los amigos, huéspedes o compañeros es la cosa más agradable. Y esto solo se hace si la propiedad es privada. Ergo, con la comunidad de bienes se les impide a los guardianes y gobernantes ejercer virtudes que son propias de una vida humana plena. El problema de Platón, sugiere Aristóteles, es que solamente ve en la propiedad privada lo malo, que sí, tiene cosas malas, pero no ve lo bueno. Solo ve que la propiedad es muchas veces fuente de discordia y conflicto, pero no ve que también es fuente de reconocimiento, generosidad y motivación, pues cada uno cuida mejor, está más motivado para cuidar de aquello que es suyo. Con lo cual, en lugar de un cambio tan radical como el que propone Platón, lo que sugiere Aristóteles es que es mucho mejor mantener el sistema que ya tenemos e intentar modificarlo de maneras graduales y pequeñas con mejores costumbres y mejores leyes. Bien, como se observó en el video, parece que estamos ante una crítica potente contra aquellos que condenan o rechazan la propiedad privada, y que por ello sería lo mejor pues eliminarla o reducir sus efectos en la medida de lo posible o lo más posible sus efectos negativos. Pero ¿el concepto de propiedad privada en Platón y en Marx es el mismo? No. Por lo tanto, los argumentos aristotélicos son poco útiles, o más bien nada útiles, a la hora de examinar el modelo marxista. La razón es simple. Lo que entiende Platón y Marx por propiedad privada es abismalmente distinto. Marx, de hecho, no estaría de acuerdo con Platón, pues tanto él como Engels defienden la propiedad personal. Por ende, el desmantelamiento de la propiedad privada que tanto Engels como Marx proponen se debe a que esta última, la propiedad privada, entendida en términos marxistas, ha sido obtenida por la clase dominante a través de la explotación de la fuerza de trabajo de la clase obrera. En el caso de Platón no hay una distinción de esta naturaleza entre propiedad privada y propiedad personal. De hecho, su preocupación estriba en los males que pueden desencadenar la propiedad privada, y que por ende es necesario anularla en la medida de lo posible, pero no la ve como ilegítima en sí misma, como sí ocurre con Marx y Engels. Como tal, la conceptualización platónica de Marx es evidentemente distinta, bastante distinta, y no sirve de nada, por ello, emplear la lectura aristotélica para atacar al comunismo, entendiéndole, como se dijo antes, como una especie de entidad atemporal. Y más aún, y esto lo digo más a título personal, considero peligroso e incluso tendencioso utilizar la palabra comunismo para referirse a un modelo de organización social y político bastante anacrónico como el de Platón. No sabría decir cuál palabra sería la más adecuada para referirnos a la abstracción platónica, pero preferiría emplear algo parecido a lo que sugiere la segunda traducción de Oxford. Aparte, en este asunto considero que vendría bien un poco de filología y conocimiento del griego antiguo. Saber es que yo no poseo a profundidad, es decir, que soy un ignorante en esos tópicos. Bueno, para ir terminando con esto, voy a dar inicio al cierre de este video con un concepto dentro de la tradición filosófica alemana con el que tengo mayor familiaridad y que se expresa a través del término Bildung. La traducción de este término al español es variada. Puede por ende comprenderse como formación, cultura o educación. Esta aparente versatilidad
se debe a que el concepto de Bildung, es decir, la abstracción que se expresa a través de esta palabra, contiene una serie de rasgos semánticos sin equivalente en otro idioma que le hacen hipotéticamente intraducible. Y añadido a ello, tiene tras de sí una larga tradición cuyos orígenes pueden encontrarse incluso desde la Baja Edad Media, por ejemplo en la obra del franciscano Meister Eckhart. Sin embargo, pese a esta dificultad, ello no implica que quienes han utilizado este término, palabra pues, no intentasen delimitar una visión propia de este concepto, es decir, una conceptualización distinta. En este sentido, el Bildung que maneja, por ejemplo, el movimiento del siglo XVIII, Sturm und Drang, al que perteneció, por ejemplo, Goethe, o la propuesta educativa de la escuela leibniziana y wolfiana, o incluso la particular postura del Frühromantik, el romanticismo temprano alemán de Jena, van a exponer una delimitación particular de Bildung a los intereses y objetivos de su respectivo movimiento, de tal manera que no solo el mismo término es intraducible al español, sino que la abstracción que se esconde detrás de este nunca es exactamente la misma. Por ejemplo, los traductores de la obra de Friedrich Schlegel o Novalis, dos miembros del Frühromantik, suelen intercambiar la traducción de Bildung entre formación o cultura, precisamente por las dificultades antes vistas. Entonces, si yo tomo un término para nombrar, expresar y hacer comunicable un concepto, debo tener un gran cuidado al emplearlo. Si decido, por ejemplo, utilizar el concepto cultura, una persona no formada en la contextualización previamente expuesta interpretará la obra de Schlegel, por ejemplo, de una forma poco cuidadosa e incluso incorrecta. Y esto mismo ocurriría con la obra de Aristóteles y de Platón. Como dije antes, hay también una discusión de naturaleza filológica que tomar en cuenta aquí. Por ello, lo ideal sería que pudiésemos manejar el griego antiguo, aunque también, como en mi caso, podemos depender de autores especializados, pero que, como ya indiqué antes, soy un ignorante en el mundo de la filología. Pero, por ejemplo, piénsese en el concepto griego tekné, que se suele traducir como arte, pero que sin embargo en el universo griego no tiene nada que ver con lo que nosotros usualmente asociamos con la palabra arte, de modo que dicho término servía para designar una pericia o habilidad empírica, tanto mental como manual. De hecho, algunos autores sugieren que la traducción más adecuada de este concepto griego sería maestría, es decir, el término más adecuado sería el de maestría. El punto es que así sucede con muchos otros términos griegos que expresan conceptos ajenos a nuestro mundo moderno, de modo que ¿no sería el caso para el concepto que se expresa con el término comunismo en la traducción de Gredos de la obra de Aristóteles? Tengo la ilusión de que alguien que esté estudiando filosofía, que sepa griego antiguo y tenga una amplia formación en filología, se tome la tarea de investigar esto a futuro y que a raíz de ello algún día tengamos un libro que nos explique esto con mayor claridad. Ojalá que sí. No quiero con este video atacar al canal Adictos a la Filosofía. En general encuentro su contenido didáctico y comprendo que es una visión simplificada de, digamos, el planteamiento filosófico para atraer a un público mucho mayor y diverso a los problemas, debates y discusiones dentro del amplio ámbito filosófico. Además, es posible que su contenido incite a más de uno a estudiar filosofía, pero a un nivel más formal, diría yo, es importante hacer este tipo de salvedades para evitar interpretaciones problemáticas. En concreto, la conclusión que quiero expresar aquí consiste en señalar que la relación entre un término palabra y una abstracción no es biunívoca y por ende hay que tener una serie de cuidados adecuados, puesto que al utilizar una palabra como comunismo, ya sea deliberadamente o no, estaríamos provocando una confusión en la audiencia. Porque quiérase o no, esta ya posee una serie de abstracciones asociadas a esta palabra. Abstracciones que distan muchísimo de la abstracción vinculada al comunismo platónico o al comunismo de Platón, al cual se refiere Aristóteles en su Política y siguiendo la traducción de Gredos. Pero bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Debe utilizarse el término comunismo de Platón o debemos valernos de palabras distintas para evitar este tipo de confusiones? Una palabra que se asocie mucho mejor a la abstracción platónica. Ya sabemos que con los pubertarios, guerreros de la cultura y conservadores, la respuesta es obvia.
Digo, si califican al Imperio Romano de socialista, no se puede esperar mucho de estos sujetos, y a lo mejor alguno se aparecerá a soltar tonterías sobre el asunto desde su, entre comillas, teoría pubertaria. Pese a ello, en un terreno más serio, ya sea si eres marxista, libertario, de verdad, liberal clásico, etc., ¿cuál consideran que debería ser la mejor opción, o si creen que existe una tercera opción que no se ha considerado en este video? Que de repente el problema no remite tanto al uso del concepto comunismo. A lo mejor lo que necesitamos es un proceso de formación mucho más profundo para que la gente no termine de asociar al comunismo platónico con lo que usualmente se asocia con el comunismo. Bueno, eso lo pueden dejar en los comentarios. También puede ser que estén en desacuerdo con la tesis general de este video. Eso también es válido, mientras sus argumentos no sean nivel pubertario. En fin, dejo la inquietud abierta y bueno, eso es todo por ahora. Hasta la próxima.